a que se genere una apendicitis aguda. Hablaremos toda su fisiopatogenia. Entonces, las posibilidades de las causas, algunas apendicitis pues son esporádicas. A lo mejor una bacteria le bajaron las defensas al paciente por X razón desconocida, o una bacteria se puso muy patógena y le lastimó a la mucosa, se introdujo a la pared y dio el cuadro inflamatorio agudo. Pero habrá otras ocasiones en que sean otras sus etiologías. Comparemos con un apéndice que tiene menos tiempo de evolución, su cuadro inflamatorio, que está siendo apenas iniciando el proceso de inflamación. Todavía su calibre no va a estar tan engrosado, todavía no vamos a ver tanto edema. Vamos a observar la congestión vascular, pero aún conserva su serosa lisa, brillante, porque no se ha poblado todavía de polimorfonucleares. Si lo vemos al microscopio, estas apendicitis incipientes por lo general obedecen a lesiones pequeñas aún en el tejido, no se han destruido gran cantidad de tejido, como aquí observamos la mucosa del apéndice, tiene aquí una zona lesionada con hemorragia, pero todavía no está el infiltrado inflamatorio de piocitos, de neutrófilos. Es una apendicitis aguda incipiente. Dentro de las causas, como platicaba de las apendicitis, no es raro que estas concreciones de materia fecal, que luego se calcifican por lo que se llaman fecalitos, que empiezan a introducirse en la luz apendicular, bueno, pues hacen este efecto de comprimir las paredes y les puede llevar a la pared apendicular en algunos sitios a tener isquemia, y la isquemia por hipoxia dar necrosis tisular. En otras ocasiones pueden ser parásitos que estén permeando al apéndice, que vivan en el apéndice, que lo parasiten y que entonces en esos movimientos que hacen lesionen la mucosa y penetren bacterias y ¡pum! Vale, ya tenga una apendicitis, como pasa con Trichuris trichuri. Son tan chiquitos estos gusanitos que caben muy bien por la luz apendicular y la pueden empezar a lastimar. O este caso extraño, este es de Ripley. Fíjense que nos pasó este caso de apendicitis por cuerpo extraño, que se trataba de un alfiler que se tragó el paciente, pues se tragó el alfiler y por fortuna no perforó el esófago, el estómago, el duodeno, se siguió y fue hasta el apéndice a donde fue a debutar. Ya, qué bueno que nada más fue el apéndice, porque quitas el apéndice y no le pasó nada. Si hubiera perforado otras zonas, mal negocio. Bueno, ¿cómo evolucionará entonces el proceso inflamatorio? Y le pondremos el nombre de acuerdo con el órgano que está. El proceso inflamatorio, el mecanismo es igual, pero va a variar de acuerdo con el órgano en que esté ocurriendo la nomenclatura o los cambios morfológicos que se vayan a presentar. Son tejidos diferentes. No es lo mismo que lo que ocurre en el apéndice que lo que ocurre en el corazón, ¿sí? Pero hablando de inflamación, entonces, hablando del apéndice, volvamos al apéndice. De la apendicitis inicial incipiente, el daño pues puede extenderse y entonces hacerse una apendicitis ya supurada, que puede acumular material purulento y abscedarse, pues será una apendicitis abscedada. Que guarda material purulento en la luz y se dilata con material purulento, pues será un empiema apendicular. Que la inflamación no se contuvo, no operaron a tiempo, no le quitaron a tiempo el apéndice y se permitió seguir el proceso inflamatorio. Y entonces hubo microtrombos y se isquemió el tejido y entonces ahora se ganó
gangrenó el apéndice. Entonces tendremos apendicitis aguda gangrenada, que toda la pared estuvo involucrada en el daño y que ya se salió todo el componente inflamatorio, se perforó la pared, apendicitis aguda perforada. Entonces, esto puede ser los diferentes escenarios que puede seguir un proceso inflamatorio agudo en el apéndice si no se evita a tiempo, si no se quita a tiempo. Vamos a verlo entonces ya en piezas anatómicas. Ya quedamos apendicitis incipiente, pues solamente la congestión vascular, algo de edema que engrosa un poquito el calibre, pero la serosa lisa brillante. Pasan unas horas, llegan a las 24 horas, comienzan ya muchos polimorfonucleares, ya están poblando el tejido y entonces la serosa se pone despulida, empieza a ver como un velo que no deja ver claramente al tejido, se ve opaca la serosa. A medida que pasa horas, ese exudado sigue aumentando y ahora vamos a ver ya las membranas purulentas cubriendo ese apéndice secal. Pasa el tiempo y el tejido que se está necrosando y que entonces acumula material purulento en la pared, pues forma un absceso apendicular, una apendicitis aguda abscedada, que ya contiene material purulento en el interior y que ya la dilata mucho, pues tendremos también un empiembre. También se llama flegmonosa, o algunos en España les dicen apendicitis flegmonosas. Que el proceso inflamatorio, al ir avanzando, facilita la microtrombosis, pues entonces ahora va a haber daño sobre daño. El daño inicial más el nuevo daño causado por hipoxia isquemia, y entonces que empiecen a haber zonas de gangrena, zonas de infarto hemorrágico o de infarto mixto con necrosis coagulativa y necrosis licuefactiva. Que se adelgazó mucho la pared, el daño pues fue prosiguiendo y entonces, ¡pum!, alcanzó, ya rompe la serosa, pues ya se perforó el apéndice, apendicitis aguda perforada. Y puede terminar los apéndices hasta ser mengambreas de tejido necrótico que ya ni se reconoce bien el órgano. Aquí en esta pieza solo este pedacito se reconoce como apéndice y ya todo lo demás del tejido está completamente gangrenado. Bueno, pues espero que este ejemplo ayude a ver que todo lo que estás aprendiendo del mecanismo de inflamación sí lo vas a ir a aplicar en la práctica clínica después, viendo en un tejido su estado. Puedes ya estar diciendo en qué fase de la inflamación o qué tan grave la inflamación está resultando ser. Habrá pacientes en donde por determinadas condiciones, su estado particular, pues que las bacterias penetren desde esos tejidos necróticos invadidos por bacterias, pues a lo mejor rompen las bacterias la pared vascular y se meten adentro de la luz vascular y empiezan a migrar a toda la circulación, pues el paciente acaba con un estado séptico, con una septicemia, con focos, con siembras de las bacterias en diferentes lugares de su cuerpo y pueden llegar hasta morir si se deja evolucionar un cuadro apendicular que no se resuelva como debe de ser rápidamente con cirugía, porque pues dar antibióticos no funciona en una apendicitis. Bueno, entonces como verán, dependerá del caso y podremos tener diferentes escenarios. La inflamación aguda o se resuelve porque el agente causal no es tan patógeno, porque hay poco daño tisular y rápidamente se resolvió con poquitas armas de inflamación. El equipo de inflamación no se requirió tanto de los elementos de la inflamación y se resuelve rápido. O bien puede seguir evolucionando a diferentes grados.
se puede abscedificar o puede pasar, si el proceso no cede, pasará entonces automáticamente a otra película. No se le controló el daño tisular o el agente nocivo en base a o gracias a los elementos de inflamación aguda, entonces continuará la película 2, inflamación crónica. Bien, este esquema te va a ayudar mucho si lo utilizas sobre todo para tu síntesis. Es muy didáctico. Lo que te dice es que primero, en cuanto al agente nocivo, puede ser muchos tipos: infartos, infecciones bacterianas, toxinas, traumatismos. Bueno, el agente nocivo provocó una lesión tisular. Lo primero que ocurre es una vasodilatación del sistema de la microcirculación capilar. Luego vendrá el reclutamiento de neutrófilos. Todo esto va siendo dado por mediadores. Que el daño fue poco, que el agente nocivo no fue muy virulento, muy patógeno, pues entonces muy posiblemente esa inflamación se va a resolver sin ninguna complicación, sin ningún cambio, restituyéndose la función de ese tejido a ser otra vez en homeostasis, en estado normal. Los capilares volverán a estar delgaditos, ya no se va a reclutar células inflamatorias, se resolvió el problema inflamatorio. Si bien nos va. Si no nos va bien, pues entonces pasaremos a la fase de una gran cantidad de reclutamiento de piocitos, de neutrófilos, y entonces se puede abscedificar. Ese sitio de inflamación aguda puede abscedificarse. Y cuando hay tanto daño tisular, habitualmente se necesita el componente de cicatrización con fibrosis para que se pueda restaurar posteriormente ese tejido. Si la inflamación aguda progresa por cualesquiera de las causas, el estado del tejido, el agente nocivo, progresa la inflamación aguda, pasa a ser ahora otro cuadro histológico de la película 2 que se llama inflamación crónica, que lleva otros componentes de acción en su morfología, en su fisiopatogenia. En la inflamación crónica se agrega la neovascularización, va a haber formación de nuevos vasos sanguíneos, va a haber proliferación de fibroblastos con síntesis de colágena y con cicatrización, con fibrosis. Esta inflamación crónica siempre va de la mano de una reparación con cicatrización. Bien, que puede llevar también a que se progrese de una inflamación aguda pase a una crónica. Pues eso se ve en infecciones especiales, porque hablamos la tuberculosis. Las infecciones virales de por sí no nos dan el cuadro típico de inflamación aguda con neutrófilos, sino nos dan por lo general el cuadro similar o de tipo inflamación crónica. Usan otros mecanismos los virus para dañar a los tejidos. Bien, las enfermedades inmunitarias, inmunológicas, autoinmunes, pues nos van a dar inflamación crónica. Bueno, pues ¿cómo escucharon esto? Hasta aquí, ¿qué les parece este esquema? ¿Qué te pareció, Diego? A ver, platícame, Diego. ¿Qué te pareció el haber visto estas evoluciones de las apendicitis? ¿Te sirvió para reforzar el tema de inflamación ya aplicado ahora en la clínica? Diego. Creo que Diego. ¿Me escucha, doctora? Ya, ahora sí ya te escucho. Uh-huh. Bueno. Ponle. Pues me impresionó un poco. A ver, nada más aclárame, ¿a qué le pusieron pausa? A ver. No me digas
No me digas que están jugando, ¿cómo se llaman los juegos esto de Nintendo, de Xbox y esa cosa, eh? No, doctora, es que estamos en la casa de Daniel, pero como me invitó a un rezo, están con la música y todo eso. Bueno, ok. Pero sí, lo que me impresionó fue la parte de lo del alfiler, y no sabía que la apendicitis puede ser por un proceso infeccioso, pero sí me pareció interesante de que una simple inflamación, un problema tan pequeño puede evolucionar tanto. No, Si no, se no le había deja, entendido eso. si no se quita el apéndice secal, Ajá. puede evolucionar a por lo menos una buena peritonitis y complicaciones serias. Ujú. Y también pues según se había entendido que igual si que el apéndice ya no tiene tanta funcionalidad, pero he visto últimamente que realmente sí funciona como, digamos, como un método de protección como para el sistema inmunológico. Pues es que tiene tejido linfoide, pero no es vital para la vida, no es altamente necesario, ¿sí? Digamos, de quitarte un cacho de ayuno a quitarte el apéndice, pues mejor el apéndice, porque ese no tiene tanta funcionalidad, ¿sí? Bien. Y lo del alfiler es un caso de Ripley, es un caso así extravagante, raro. Ujú. Bien. Juan Leopoldo, ¿te sirvió esto de ver estos apéndices? Bueno, ahorita viendo el esquema está, bueno, a mí me gustó porque es más, más directo. En lesiones te dice literal lo que hay, cómo se causa, su duración y su progreso. En lo que comentaba mi compañero, sí, la peritonitis yo tengo entendido que es por infección, por algo se llama peritonitis porque es inflamación. Ciertamente cuando hay acúmulo cuando es una infección normalmente se suele llenar de acúmulos, o sea, líquido, ese líquido es infeccioso, entonces se inflama y se llena todo de ese líquido. Si no se atiende y no se quita o no se retira el apéndice, lo revienta. Al reventar hay un tejido que es el peritoneo, que es el que recubre todos los órganos y parte. Claro, se extiende la infección en el líquido peritoneal porque lo riega. revienta y ese líquido se libera y infecta el resto de ese tejido. Claro. Como son células vivas, estas también se inflaman, se llenan igual de ese líquido, igual se revienta y va a todos los órganos, se infecta y se hace un desastre. Claro, entonces, moraleja, hay que hacer el diagnóstico de apendicitis lo más incipiente posible antes de que evolucione en toda lo que acaban ustedes de ver. ¿Cuál es el proceso de un tejido que no se pudiera resolver su enfermedad, el daño que está teniendo? Bueno, entonces, ahora pasaremos rápidamente a platicar a breve de lo siguiente. Hasta aquí hemos visto el mecanismo, cómo se va produciendo, cuáles son los pasos que va llevando cada una de estas fases en la inflamación aguda. Bien, pero ¿qué pasa cuando hay fallos en la inflamación? Cuando no se puede llevar a cabo adecuadamente o al revés, cuando existe de manera exagerada la inflamación. Existen enfermedades tanto genéticas como adquiridas en donde no funcionan correctamente los leucocitos, los fagocitos. Entonces existirán, les digo, hay varias enfermedades, las vamos a ver la siguiente semana, en donde hay fallos de la movilidad de de los neutrófilos, o hay fallos en que no tienen los lisosomas, los adecuados, los neutrófilos. Entonces hay ciertos pacientes donde la inflamación no va a poder funcionar. Si son adquiridos, pues ya vimos el paciente diabético con inmunodeficiencia, con SIDA, por ejemplo, pacientes que tienen cánceres o una leucemia que la médula ósea se llena todo de puro linfocito B y no se producen neutrófilos. Entonces, estos pacientes van a tener, al momento que se requiera el mecanismo de inflamación aguda, no van a tener armas, no va a haber neutrófilos que reclutar,
porque nos están produciendo. Entonces, hablaremos por un lado de estas condiciones y les queda una tarea para el fin de semana que va a ser una tarea que puede ser divertida. Ustedes tómenlo como que va a ser bien divertida y bien de importancia para los tiempos que estamos viviendo. Hablando de los fallos de la inmunidad celular, así como hay pacientes donde no tienen están en condiciones inadecuadas sus mediadores celulares o sus mediadores que producen los mediadores químicos que no se produzcan adecuadamente, también hay enfermedades que al revés, hay una reacción inflamatoria de más allá de lo que se requiere. O sea, la reacción inflamatoria resulta exagerada. Eso es lo que va a ocurrir con enfermedades crónicas como la artritis, la artrosis, la fiebre reumática, donde es la inflamación en parte la causante de que siga habiendo el daño tisular, ¿sí? El asma, por ejemplo, o que dé el daño, el signo o los signos de la enfermedad. Entonces, quiero que veamos especialmente dentro de los procesos agudos, los que se relacionan al síndrome de distrés respiratoria aguda, o en español, dificultad respiratoria aguda. Para la patología se llama daño alveolar difuso. Lo que ocurre es el daño de los neumocitos que revisten a los alveolos y que están siendo dados por las mismas células inflamatorias, porque hay una reacción exagerada a la inflamación. Bueno, pues estos cambios los estuvimos viendo, o sea, ya son altamente conocidos después de que ocurrió aquella pandemia por influenza H1N1 en 1915, conocida como la gripa española. Bien, en aquella época, entre 1915 y 1917, se calcula que murieron alrededor de 40 a 50 millones de personas. El COVID se queda chiquito, hablando en números de defunciones. Claro que en aquella época, 1915, pues no había terapias intensivas o no había todos los medicamentos que ahora se conocen, todas las técnicas médicas que hay ahora. Y eso, por supuesto, tiene que ver que no haya habido tanta mortalidad con el COVID. Entonces, el ejercicio se trata precisamente que vas a revisar artículos que platiquen cómo el virus SARS-CoV-2, que es el causante de enfermedad COVID-19, lleva a ciertos pacientes a presentar la magnitud de los cambios inflamatorios que son los que terminan llevando hasta la muerte al paciente. Tienes que investigar qué es esto de las tormentas de citocinas. Ya vimos que las citocinas son estos componentes tan importantes para tanto dilatar, pasar a la fase vascular como al reclutamiento leucocitario. Entonces se disparan las citocinas y entonces recluta más cantidad de neutrófilos de lo que pudiera ser tolerado por el cuerpo, y estos terminan lastimando, matando a los neumocitos tipo 2 y haciendo entonces un hecatombe alveolar con la formación de membranas hialinas pulmonares. Vas a encontrar muchos artículos del COVID que van a estar muchos relacionados al daño glomerular o al daño de trombosis, ¿sí? Pero trata de enfocar qué es esta reacción exagerada de la inflamación que se presenta en el COVID, que tu artículo hable sobre cuál es el mecanismo que lleva
a disparar la inflamación aguda a niveles muy altos. ¿Sí? ¿Entendido? En el foro, porque se lo vas a manejar como un foro, en el foro ya se te tiene que haber aperturado, ahí vas entonces a hacer un ejercicio, vas a ver un video, te pongo ahí un video complementario donde explican muy bien el mecanismo por el que se disparan la tormenta de citocinas y las consecuencias de esta. Y entonces, ya con toda esa información, haces una recopilación de cómo entendiste estos mecanismos, qué te pareció más importante, qué quieres o qué consideras tú que te sirve para tu aprendizaje el conocer esto. Haces tus comentarios personales, los subes al tablón o los pones los que hay en el tablón, y en ese momento vas a poder, ya una vez que publiques tus comentarios, vas a poder revisar lo que escriben tus compañeros. Y entonces te retroalimentas porque lo que no vio uno, a lo mejor lo vio el otro, o lo vio otro, o te pueden también retroalimentar a ti, revisa qué te escriben tus compañeros, y va a ser lo mismo como lo hicimos en clase con los casos clínicos, va a ser un ejercicio parecido. Vamos a potencializar todo el aprendizaje con diversos comentarios. ¿Sí? Tienes por compromiso retroalimentar a por lo menos 2 de tus compañeros. Bien, hacerles comentarios. Por favor, no le hagan comentarios de, ay, sí, me parece bien tu comentario, punto. Ya comenté. No, ni tampoco de, sí, yo llegué a la misma conclusión que tú y punto. No, que sea algo en donde le digas, oye, esto que pusiste a mí me sirvió por esto, porque yo no lo había considerado, o sabes qué, de esto que te estás diciendo, yo te sugiero también en este artículo tal, viene esta información que yo creo que complementa lo que tú escribiste. Sí, que sea un comentario, pero ahora sí que creativo, que sea edificador. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Juan Leopoldo, ¿cómo te vas de la clase de hoy? ¿Cómo? ¿Cómo te vas de la clase de hoy? Pues aparte de que esfuerzo y rectifico lo que sabía sobre el apendicitis, pues me voy ya con más conocimiento y de paso con el diagrama, porque como le comentaba, se ve muy, ¿cómo es? Es muy práctico. Ok, muy Y la didáctico. información es muy directa, no te da tanto hoyo, es directo. Ah, pues así deben ser tus síntesis. Ya Sí, tienes un de hecho modelo sí de las procuro cómo hacer. tiene que ser la síntesis, ¿sí? Bien, bien.